Ahí está grabando. Nosotros habíamos comenzado a ver lo que en dinámica se conoce como elipsoide de inercia. Y habíamos determinado de que esta figura la podíamos obtener en función de hacer las consideraciones respecto a un sistema fijo cualquiera, X, Y y Z, con un polo u origen arbitrario, que era O, y conociendo los momentos de inercia del cuerpo respecto a ese eje, conociendo los momentos de inercia respecto a ese eje, reitero, arbitrario, de ahí había surgido una pregunta en base a ustedes, ¿cómo quedaba el elipsoide de inercia? El elipsoide de inercia, digamos, queda centrado respecto a ese punto. Pero la orientación de los ejes es cualquiera. Entonces, si nosotros conocemos el momento de inercia respecto a ese punto, los momentos de inercia respecto a esos ejes X, Y y Z, habíamos determinado que nos daba la ecuación de una cuádrica, tomando como eje una dirección cualquiera que la simbolizábamos con el versor E. Haciendo la consideración de que el extremo o la longitud o el módulo del vector OP era igual a 1 sobre la raíz del módulo del momento de inercia respecto al eje, se llegaba a la ecuación que estamos viendo ahí en la pantalla y que es la ecuación, como decíamos, de un elipsoide. Que esa ecuación nos estaba dando las características inerciales respecto de ese eje del cuerpo en consideración. Entonces, en función de eso, decíamos que lo más importante y lo que debíamos tener en cuenta, porque después ahora nos va a servir para empezar a trabajar y ahondar un poquito más sobre este elipsoide y ver realmente de qué se trata, era que esa dirección OP era arbitraria, ¿no? Algo que ya habíamos dicho, por lo que no tenía por qué coincidir con los ejes que a su vez también eran arbitrarios, X, Y y Z, ¿no? Y de hecho ahí en el dibujito, fíjense, si bien está hecho a mano alzada, el vector OP tiene la dirección del eje E y no es coincidente ni con X, ni con Y, ni con Z. ¿Para qué sirve esto? Porque nos define, les reitero esto, y ya lo vamos a ver bien en un ratito, nos define bien las características que tiene el cuerpo respecto a estos ejes, que son arbitrarios. Es decir, nos está dando las propiedades inerciales del cuerpo respecto al eje al cual fue obtenida la ecuación, X, Y y Z. A los ejes estos decíamos que nosotros los podíamos mover de un lado a otro y los podíamos hacer coincidir con el baricentro o el centro de masas. Si nosotros movíamos estos ejes X y Z, como se ve en el dibujito inferior, y lo hacemos coincidir con el centro de masas, los productos de inercia, sea el PXY, PXZ y PIZ, que se llaman productos de inercia o momentos de inercia de primer grado, también le llaman, para simbolizar o significar que los I sub X, I sub Y y los I sub Z se les denomina de segundo grado.
porque están las distancias elevadas al cuadrado, como se ve en la ecuación superior, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros podíamos mover estos ejes de manera tal de ubicarlo en el centro de masas, todos los productos cruzados, o sea, los momentos estos centrífugos o respecto a los planos XY, XZ y YZ, se anulan. Por lo que nos quedaba lo que se denomina la ecuación de una cuádrica centrada, y nos expresaba que las direcciones de estos tres ejes representan los ejes principales de inercia. Entonces, a partir de esta ecuación, en donde vemos que únicamente quedan los momentos de inercia por las distancias elevadas al cuadrado, y se anularon los productos de inercia, nosotros podemos decir que estos ejes representan los ejes principales de inercia. Por lo que dichos momentos son los momentos de inercia del cuerpo. Y representan las propiedades, reitero, que tiene el cuerpo respecto, en este caso particular, a estos tres ejes principales o ejes de inercia. Este es el punto de partida con el cual nosotros nos vamos a partir para ahondar un poquitito más sobre los ejes principales de inercia. Quiero que queden claro esto que acabo de anotar, digamos, que sale en la filmina, este último punto. Si tenemos un cuerpo plano, el elipsoide se transforma en inercia. Entonces, esto es otro elemento más de análisis que nos dice a nosotros que la figura del elipsoide es una figura volumétrica, está en el espacio. Y habíamos hecho la comparación, he conseguido algunas imágenes, ya más adelante las vamos a ver, con lo que es la guinda de la pelota de rugby, ¿no? El elemento que se usa para jugar el rugby. Van a ver que es muy, muy similar. Pero si trabajamos en el plano, como normalmente muchas veces lo hacemos, con figuras planas, es decir, con dos dimensiones, el elipsoide se transforma obviamente en una elipse, puesto que no tiene altura. Bueno, ahí está el famoso elipsoide en tres dimensiones. Fíjense, hay tres ejes, el I1, el I2 y el I3. Y estos ejes, para este caso, bien concretos, fíjense, están puestos en lo que es el centro de masa o el centro de gravedad del cuerpo. Entonces, a partir de esto, es que vamos a empezar a trabajar un poquito con el tema que habíamos visto, y yo les había adelantado algo sobre lo que eran los autovectores y los autovalores. Recuerden lo que habíamos, decía el docente que explicaba el origen de estas consideraciones algebraicas, que siempre es posible a una figura en el espacio definirlo a través de su matriz identidad. ¿Qué es la matriz identidad? Era la matriz cuya diagonal era igual a 1. Vectorialmente, nosotros podríamos decir que es I0, 0, 0, J, 0 y 0, 0, K. Esa es para nosotros la matriz identidad. Por lo tanto, esos vectores o ese famoso vector OP ya no tiene una orientación cualquiera. Ya dejó de tener esa orientación según el eje E y que lo podíamos proyectar sobre cada uno de los ejes y a su vez sobre los planos coordenados. Deja de tener esa característica para transformarse en un vector cuya base se denomina canónica. ¿Por qué? Porque sus vectores son ortogonales entre sí. ¿Y cómo lo vemos a eso? A través de esta matriz. Ahí tienen el vector 1, 0, 0, vector unitario, ¿no es cierto?
o lo que yo les decía recién, I00, 0, J0, 00K. ¿Mm? Fíjense, esto son los autos vectores que nos van a definir la ecuación de la posición de estos tres ejes en donde tenemos definido el elipsoide, cuya ecuación se ha transformado en esto. La ecuación de la cuádrica, esta queda transformada en 1 igual a i sub 1, 1 por x1 cuadrado, i sub 2, 2, x2 cuadrado, e i sub 3, 3, x3 cuadrado. Es decir, el momento de inercia respecto a cada uno de estos ejes por las distancias al cuadrado. Y desaparecen los productos de inercia. Reitero, ¿por qué? Porque siempre es posible buscar un vector OP en el espacio, o R le he puesto yo porque es lo que veníamos desarrollando. Si se fijan en las filminas anteriores, OP es igual a OR. Es exactamente lo mismo porque lo he sacado de dos libros distintos. Uno le llamaba OP y los dibujos los tenía en función de OP, y este autor, que he buscado para darle un poquito más de claridad a la obtención de la ecuación del elipsoide, le llama OR. Pero es exactamente lo mismo, reitero, OP y OR por su origen en una dirección cualquiera. Pero como nosotros podemos, de todas estas infinitas direcciones, podemos elegir una, elegimos la de simetría, que nos da la base canónica, esta que les digo yo, de la matriz identidad. Entonces, a partir de allí es que uno puede aplicar la transformación y obtener lo que se denomina la ecuación canónica. La ecuación canónica de esta figura que nosotros estamos viendo acá tiene esa forma. X cuadrado, Y cuadrado y Z cuadrado, que son las distancias, y A, B y C son los ejes. En este caso dicen A1, A2 y A3. Entonces, reitero, X cuadrado, Y cuadrado y Z cuadrado son las distancias de cualquier masa respecto a nuestro centro. Y A, B y C son los ejes. Entonces, esta ecuación canónica, X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1, responde a esta matriz de vectores o versores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Está bien? Reitero, esto nos da los autovectores para los valores que vamos a obtener enseguida. Esto es lo que yo les estaba diciendo recién. Se puede demostrar que los vectores, ¿cuáles son los vectores? Los ejes principales de inercia. ¿Está bien? Nos van a entregar lo que se denominan autovalores. ¿Cuáles son los autovalores? El módulo del vector que responde a este versor. Si se acuerdan, en el video, el docente explicitaba como los autovalores al número o al escalar por el cual uno multiplicaba el módulo del vector para obtenerlo al vector. Entonces, eso en álgebra lineal se denominan autovalores. Quiero que queden claro que lo único que nosotros estamos haciendo acá es aplicar un vector unitario, o hacer lo siguiente, más que un vector unitario, hacer el producto escalar de un vector, un versor unitario orientado según tres ejes de nuestra matriz o tensor de inercia. De inercia. De la misma manera que nosotros obtuvimos el elipsoide, cuya ecuación completa mostraba los momentos de inercia más los productos de inercia,
más en el sentido algebraico, ¿no? Porque en realidad era un signo negativo. Pero esa dirección del eje E era una dirección cualquiera. Si a esa dirección nosotros la hacemos coincidir con los ejes de simetría de nuestro cuerpo, seguimos aplicando el mismo concepto. El producto escalar a través de los cosenos directores de el tensor de inercia por nuestra matriz de cosenos directores o matriz unidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Proyectando los momentos de inercia según tres ejes principales. El eje X, Y o Z, coincidentes o cuyo origen sea G, o bien, como dice acá este autor, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. ¿Me siguen hasta ahí entonces? Estamos proyectando, reitero, a través de un producto escalar cuya, digamos, el tensor de inercia multiplicado, que sería la longitud, el tensor de inercia, como autovalor, en la longitud por el vector o el versor unidad. Entonces, al proyectar sobre cada uno de los ejes, nos quedan directamente el valor de este producto escalar es un escalar. Y es obvio. ¿Por qué? Porque el momento de inercia es un escalar. Entonces responde conceptualmente al producto escalar del vector cuya base canónica o matriz identidad 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 con los momentos principales de inercia que son los autovalores. Entonces, en función de esto y haciendo estas consideraciones de los autovalores y los autovectores, decimos que A, B y C representan los semiejes de la elipsoide. Esto que veamos recién, fíjense, A, B y C son los semiejes de la elipsoide. Entonces, nuestra expresión era esa, la que está puesta ahí. I sub 1, 1, x1 cuadrado, I sub 2, 2, x2 cuadrado, I sub 3, 3, x3 cuadrado. El vector, ¿cuál es? OP o OR, como ustedes quieren llamarle, son las direcciones respecto a cada uno de esos ejes. X1, los valores que tiene X1, X2 y X3. Por lo que si nosotros reemplazamos en la ecuación anterior, nos queda esa forma. Fíjense que nos quedan las coordenadas de este vector OP según los ejes de simetría, reitero, principales de inercia, dividido el momento de inercia. 1 sobre el momento de inercia, o sea, 1 sobre I sub 1, 1, más 1 sobre I sub 2, 2, y más 1 sobre I sub 3, 3. Entonces, de acá se desprenden cuánto valen A, B y C, ¿no es cierto? Si comparamos esta ecuación, que está acá, con esta, o sea, la segunda que aparece con la primera, teniendo en cuenta que hemos llamado a nuestro vector x1, las coordenadas de nuestro vector x1 cuadrado, x2 cuadrado y x3 cuadrado, reitero, las coordenadas respecto a cada uno de los ejes de nuestro vector, nos queda esta ecuación. Si comparamos esto con esto, concluimos que los semiejes del elipsoide son iguales a la inversa de la raíz cuadrada de los momentos de inercia principal. Y si ustedes se acuerdan cómo habíamos definido este vector OP para obtener la ecuación de la cuádrica, era casualmente, decíamos que OP era 1 sobre la raíz de I sub B. ¿Se acuerdan? En la clase pasada repasen o busquen las filminas que están puestas en el aula virtual y van a ver que las coordenadas de OP la habíamos definido casualmente de esa manera como 1 sobre la raíz de I sub B. Después la trabajábamos y en función de eso obteníamos la ecuación de la cuádrica. Entonces,
como los tres ejes que nosotros hemos elegido son ejes de simetría y responden a ese versor, reitero que es lo importante, responden a ese versor 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿no es cierto? Se anulan, obviamente, todos los productos de inercia, y nos queda directamente esta matriz que está representando los autovalores de nuestra ecuación canónica, que es esta. X1 sobre I1 sobre I1, X2 cuadrado sobre 1 y sub 2, 2, más X3 cuadrado sobre 1 y sub 3, 3. Entonces, esta ecuación, reitero, es un escalar, no confundir, nada más que nos está diciendo que responde a la ecuación canónica. ¿Por qué? Porque la hemos definido así, porque los ejes responden a que el vector OP tenga coordenadas según los ejes X, Y y Z únicamente. Entonces obtenemos que el momento de inercia respecto a ese punto nos queda con esta matriz diagonalizada, porque tiene elementos únicamente en su diagonal principal y el resto de los elementos son cero. Ahora lo que tenemos que hacer es prestar atención a la fórmula matemática en sí que define a A1, A2 y A3. ¿Cómo es la variación de los semiejes? Recuerden que esta es la dirección de los ejes que nos van a estar dando los ejes principales de inercia. Si lo asociamos con el cuerpo, a partir de estas direcciones A1, A2 y A3, vamos a tener las direcciones de los momentos de inercia principales. Fíjense, se observa que obviamente el semieje va a ser menor cuanto mayor sea el momento de inercia. ¿Eso queda claro? O sea, el semieje, el módulo de este vector A sub 1, A sub 2, A sub 3 va a ser menor cuanto mayor sea el momento de inercia. O sea, que A es mínimo cuando I es máximo. ¿Me siguen hasta ahí? A es mínimo, o el momento de inercia es mínimo, cuando A es máximo. A ver, Dante, ahí en la ecuación anterior, entonces, el I11 tiene, a ver si los chicos lo llevan. El I11, ¿qué representaría? El I11. ¿El momento de inercia de qué? El momento de inercia del cuerpo respecto de qué? Del eje X. Muy bien, muy bien. Exactamente, eso es. ¿Cómo está la ecuación? Exactamente. Entonces, el momento de inercia 1,1, el I2,2 y el IT3 son el I1,1 sería el momento de inercia que nosotros lo llamamos cuando ponemos la matriz o el tensor de inercia, lo ponemos como IXX, después tenemos el producto de inercia que es el XY y así sucesivamente. En este caso, el momento de inercia, el I sub 0, cuando dice ahí el I sub 0 que les muestra exactamente esa que está señalando, ahí le está diciendo que es el momento de inercia de todo el cuerpo respecto a una terna cuyo origen es O. Respecto a una terna cuyo origen es O. Por eso, como ustedes eligieron que el sistema ese, lo pusieron que coincida con los ejes principales de inercia, por eso que el otro, el I 1, 2, el I 1, 3, todo eso que son los productos de inercia fueron cero porque los productos de inercia son cero. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo quiero que no lo pierdan. Entonces, el A1, el A2 y el A3, que serían los semiejes de la elipsoide, está en función de los momentos de inercia. Fíjese, el 1 respecto de es función inversa de la raíz cuadrada del momento de inercia con respecto al eje X.
Y así sucesivamente con el 2 y el 3. Y recuerden que comparado con la ecuación canónica, el A1 vendría a ser el A que está elevado al cuadrado. El A2 sería el B, exacto, que está elevado al cuadrado, y el C que sería el A3. ¿Está? Bien. Bien. Si uno puede graficar eso, le queda esto. Acá tienen varias figuras. Yo he puesto la ecuación canónica al medio. La ecuación que nosotros obtuvimos al principio es esta. Este es el elipsoide, que es exactamente igual a una guinda, cuyos ejes, reitero, son ejes de simetría. O sea, pasan por G. Este O que ponemos acá, este, es G para nosotros, para que nos quede la matriz diagonalizada. Exacto. Y fíjense cómo la figura va variando en función de cómo es A, B o C. Fíjense, si A es igual a B, y A es igual a C, y B es igual a C, nos queda una esfera. O sea, este elipsoide degenera en esfera. Si A es igual a B, pero a su vez B es mayor que C y C es menor que A, nos queda esta figura. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y esta figura nos está diciendo cómo varía el momento de inercia de un cuerpo cuya geometría o cuyos ejes sean iguales a las magnitudes que acá estamos considerando. Es decir, ¿qué quiero decir con este? Que la esfera nos está representando en la realidad un cuerpo de una forma determinada, en donde A, B y C son todos iguales. O sea, A es igual a B, y B es igual a C, y A y C es igual a A. En 3 dimensiones, ¿qué sería esto? ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Qué cuerpo puede ser en el espacio cuyos 3 ejes sean iguales? Puesto en el centro de gravedad, ¿eh? Una esfera. No, esa es la que vos obtienes, Pía. ¿Cuál Ah, es? ¿Qué cuerpo en el espacio, si nos ponemos en su centro de gravedad, A es igual a B y es igual a C? Una esfera. Esa es la ecuación de la cuádrica. Acordate que esto te está representando esto. Por lo tanto, me está dando los valores de momento de inercia respecto del centro. ¿Qué figura es? Cubo. ¿La ven ahí o no la ven? Sí. Sí. ¿Se entiende? La esfera de radio A igual a B igual a C o A1, como dice ahí, me está dando la forma. En la realidad tengo un cubo que me dice que el momento de inercia respecto a cualquier eje, las distancias son iguales. ¿Por qué? Porque A es igual a B, es igual a C y es igual a H. Entonces, fíjense acá, tenemos un cuerpo en donde A es distinto de B y es distinto de H. ¿Está bien? ¿Lo ven acá? Arriba a la izquierda. sí. Tenemos G. Por tabla, sabemos que estos 3 ejes son los ejes de inercia, de inercia principales. Fíjense cómo I sub XX es distinto a I sub II y es distinto a I sub ZZ. ¿Por qué? Porque estas distancias no son iguales. Estamos con que el momento de inercia es el producto de la masa por la distancia al cuadrado. Eso ya lo vimos cuando tuvimos la ecuación. Entonces, para X son las distancias que son perpendiculares al eje X, o sea, B y H. B y H. Para Y son las distancias perpendiculares al eje Y.
O sea, A y B. Y para Z lo mismo. Pero resulta que si A es igual a B y es igual a H, es decir, si nosotros a estas tres dimensiones las hacemos iguales, el elipsoide que va a provenir de acá, ¿me siguen? Acá, el I sub XX va a ser distinto al I sub I y al I sub ZZ. ¿Por qué? Porque A, B y C tienen distinta magnitud, por lo tanto es un elipsoide. ¿Está bien? Es un elipsoide el que responde a la forma de este cuerpo. ¿Cuánto valen sus momentos de inercia? Esto. Si nosotros hacemos de que A, B y C sean iguales, iguales a H, obviamente esta figura deja de ser un paralelepípedo de lados distintos para transformarse en un cubo de lados iguales. Por lo tanto, los momentos de inercia que representan a este cuerpo está dado por el elipsoide que se ha transformado en una esfera. A ver si sacamos este. ¿Qué pasa si le estiramos acá a la altura? Es decir, si lo empezamos a estirar a H, le damos mayor altura a nuestro cuerpo y mantenemos B y A constantes. Está puesto acá, fíjense, el I sub ZZ, o sea, el momento de inercia respecto al eje Z, va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque A y B no se modifican. Al no modificarse A y B, que son las distancias perpendiculares al eje Z, el momento de inercia según el eje Z no varía. Pero como yo he modificado H, se modifica el X y el Y. ¿Siguen hasta ahí? ¿Por qué? Porque hemos aumentado H. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, miren eso entonces. ¿Ven la correlación de la forma del elipsoide con la forma del cuerpo? Sí. ¿Lo ven? Fíjense cómo el cubo, que es el cuerpo que yo quiero saber y el que mecánicamente lo voy a tratar y quiero ver qué propiedades inerciales tiene, me lo representa internamente por el elipsoide de inercia. Me está diciendo la distribución de masas de una manera bien gráfica y geométrica y me dice directamente el momento de inercia respecto al eje X y al eje Y va a aumentar. Por lo tanto, los semiejes tienen que disminuir. ¿Y a dónde lo vemos a eso? Acá. Entonces, a este cubo, desde el punto de vista inercial, lo podemos representar por este elipsoide. De la misma manera, perdón, este es un paralelepípedo, de la misma manera que al cubo lo podíamos representar por una esfera. Las propiedades inerciales del cuerpo son inherentes al elipsoide que define las características inerciales del mismo. ¿En función de qué? De la ecuación canónica que nosotros hemos obtenido partiendo de la base de que los ejes y su ubicación se corresponden con la simetría del cuerpo y con el centro de masa. Entonces, de acá y de estas consideraciones van a empezar a aparecer todos los momentos de inercia, sea cual fuera la forma del cuerpo. Sea cual fuera la forma del cuerpo. Fíjense, volvemos a caer en lo mismo. Miren el momento de inercia que tiene respecto a los tres ejes una esfera, cuyo centro es el centro de masa.
es indistinto, o sea, ustedes se mueven según el eje X, se mueven según el eje Y, o se mueven según el eje Z, y siempre van a tener el mismo momento de inercia. ¿Por qué? Porque A es igual a B y es igual a C. La guinda del rugby ha degenerado en una esfera. ¿Entienden ahora a qué nos referimos cuando decimos momentos de inercia y ejes principales? Sí, profe. Bueno, Sí. así tenemos lo que ustedes quieran. En este caso, por ejemplo, es un cuerpo, que ya no es simétrico, es una cáscara, llamémosle el superdomo. El superdomo es esto, es un hemisferio definido por un radio, tiene un volumen ahí, bueno, y fíjense, según el eje X y según el eje Y es el mismo valor del momento de inercia, porque es simétrico. El cuerpo es simétrico respecto a los ejes X e Y, y no lo es ahora respecto al eje Z. Por lo tanto, su momento de inercia varía según el eje Z. Y va a tener un valor distinto. Y como está colocado en el centro de masas, los productos de inercia son nulos. Lo que nosotros, como ingenieros, vamos a hacer el día de mañana es directamente tomar los valores de tabla. Esto está todo tabulado, ya está todo calculado. Poder calcular los momentos de inercia respecto a los ejes principales de inercia, conociendo directamente la masa del cuerpo y el radio para este caso. Así podemos hacer con cualquier cuerpo, alumnos. Fíjense el cilindro. Vuelve a pasar lo mismo. Respecto al eje X y al eje Y, tenemos igual distancia. No varía porque está en función de la altura y del radio, que no varía. Pero sí con respecto al eje Z. Entonces, para el cilindro, los momentos de inercia según el eje X y el eje Y son idénticos y varían según la altura que tiene el cilindro. X, Y y Z son los ejes principales de inercia, reitero. Y sub XX, y sub Y y sub ZZ son los momentos de inercia principales. Los productos de inercia obviamente valen cero. Una placa rectangular, hay un problema en base a esto, no sé si lo podremos hacer o no, pero una placa rectangular tiene momentos de inercia, en este caso, que son distintos según al eje que se lo mire. ¿Por qué? Porque la placa tiene dos dimensiones, A y B, que son distintas. Si A fuera igual a B, tendríamos el caso que vimos recién, y nos darían momentos de inercia iguales según los ejes X e Y distintos según el eje Z. Pero como A es distinto de B, tenemos momentos de inercia distintos según el eje X y según el eje Y. Este sería para una placa rectangular delgada. Lo que muchas veces utilizamos nosotros, las varillas. Una varilla puesta en el centro de masa de longitud L. Bueno, el momento de inercia según el eje X y según el eje Y es un 1/12 de ml cuadrado, y según Z es 0. Según Z es 0. Acá lo que ha hecho ha sido tomar un eje paralelo, fíjense, y colocarlo, pues, en vez de poner el origen en el centro de masas, lo ha colocado en la parte inferior. Por lo tanto, aparecen, para ese caso, los momentos de inercia distintos, digamos. ¿Por qué? Porque hemos variado los ejes. X' y Y' dejan de ser momentos de inercia principales porque ya no pasan por G. Por lo tanto, fíjense que se modifica el valor del momento de inercia del caso de la varilla. De un 12avo pasa a ser un tercio.
un disco, este también se usa mucho, el disco, en X y Y es un cuarto de mr cuadrado, y en Z es la mitad, de mr al cuadrado. También, obviamente, pasando por el centro de masas. Un anillo, fíjense que las direcciones X e Y son la misma y varía según Z, es decir, varía según la altura. En el plano perpendicular, en el plano XY, tiene que ver el radio. Bueno, esto sería lo que deberíamos tener presente para ver las definiciones que entran a jugar cuando el sólido rígido tiene 3 dimensiones, aparece en esta matriz, digamos, que de base canónica, siempre y cuando hagamos coincidir el eje al cual estamos calculando el momento de inercia con los ejes de simetría que pasan por el centro de masa. Obviamente, si es una figura regular. Si no es regular, deberemos calcular los valores de la matriz completa, es decir, los momentos de inercia respecto a los ejes X y Z, más los productos de inercia. Bien. El capítulo termina cuando el sólido, aparte de estar moviéndose, pone en juego la energía. Y esto es importante que lo consideremos, alumnos, en razón de que nosotros estamos acostumbrados a calcular la energía de un cuerpo cuando se está trasladando. Y normalmente decimos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero es un caso muy particular y hay que prestarle atención a este hecho, porque si el cuerpo en el espacio, aparte de trasladarse, está sufriendo una rotación, la energía cinética va a terminar siendo la suma de la energía cinética en traslación más la energía cinética en rotación. Esto ya lo hemos visto en varias oportunidades. La velocidad v de la masa m ubicada a una distancia o de nuestro sistema coordenado, x y z, es igual a omega por r. ¿Por qué? Porque omega es la dirección del eje de rotación y el sentido que está teniendo el movimiento de este cuerpo. Por lo tanto, una masa m ubicada a una distancia r tiene una velocidad que es igual a omega por r. Como nosotros sabemos, por lo que hemos visto en dinámica de la partícula y en dinámica del sólido rígido, que la energía cinética es un medio de la suma de las masas por la velocidad al cuadrado, lo que hacemos es reemplazar la velocidad que tiene la masa m por su igual omega por r cuadrado. Obviamente volvemos a hacer lo mismo que en principio hicimos para la obtención de la cuádrica que nos expresaba el elipsoide de inercia, es decir, omega vectorial al cuadrado lo vamos a desarrollar como un cuadrado de un binomio, es decir, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, desarrollando el cuadrado del binomio y a su vez desarrollando todos los productos, concluimos con esto que yo les decía recién, que la energía cinética, fíjense, aparece el momento de inercia por la correspondiente velocidad angular componente, ojo, componente, porque esta es una ecuación vectorial que va a devenir en una ecuación escalar al realizar el cuadrado de un binomio y luego el producto. Fíjense, nos da el momento de inercia del cuerpo según el eje X por la componente de la velocidad de rotación según ese eje. El momento de inercia según el eje Y
por la velocidad de rotación al cuadrado y el momento de inercia según el eje Z por la velocidad, la componente de la velocidad de rotación según el eje Z al cuadrado. Y bueno, al ser el doble producto del primero por segundo empiezan a aparecer los productos de primer orden o momentos centrífugos o momentos respecto a los planos XY, YZ y ZX. ¿Por qué? Por las componentes que tienen las velocidades angulares respecto a cada uno de sus ejes, es decir, respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al eje Y y Z, y respecto al eje Z, y respecto al eje X. Y vuelve a pasar lo mismo. Si este sistema X y Z, en vez de pasar por O, que es un punto cualquiera, lo llevamos o lo hacemos coincidir con nuestro centro de masas, los productos de inercia se van a anular. Y si se anulan los productos de inercia, nos va a quedar directamente que es la energía cinética en rotación. Estos productos desaparecen, por lo tanto, la energía cinética total del cuerpo va a ser la suma de la energía cinética de traslación, debido a la velocidad v, le deberé sumar la energía cinética en rotación. ¿Cuánto vale la energía cinética? Fíjense, esto para que podamos tomar y simplificar mucho el cálculo. En vez de la masa, en la traslación, aparece el momento de inercia en la rotación. En vez de la masa en la traslación, aparece el momento de inercia en la rotación. Y en vez de la velocidad de traslación al cuadrado, aparece la velocidad de rotación al cuadrado. Obviamente, al tener componentes X y Z, si tenemos el momento de inercia respecto al eje X, deberemos corresponderla con la velocidad de rotación según ese eje, el X. Pasa lo mismo respecto al eje Y. En vez de la masa, aparece el momento de inercia y la componente de la velocidad de rotación según ese eje. Y lo mismo pasa con respecto al eje Z. Entonces, si el cuerpo está siendo sometido a un movimiento general de rotación y traslación, la energía cinética va a ser la suma de la energía cinética en la traslación más la energía cinética en la rotación. Entonces, entre la determinación de los momentos de inercia del cuerpo respecto a un eje, una terna de eje que tiene una orientación cualquiera, en donde nos da la ecuación de un elipsoide, más la consideración particular de haberlo considerado que a esa terna la hacemos pasar por el centro de masa y tomamos los ejes X y Z, son ejes de simetría, y nos quedan las direcciones principales de inercia. A esos ejes se los denominan ejes principales de inercia. Y a los momentos que se corresponden con estos ejes se denominan momentos principales de inercia. Si tenemos que calcular la energía cinética en un cuerpo en 3 dimensiones, deberemos sumarle a la velocidad de traslación la energía que nos produce, como el producto de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía cinética de rotación. Habrá que calcular los momentos de inercia, ahí sí avisparse, y para trabajar menos, tomar o mover los ejes y considerar, si el cuerpo tiene, reitero, simetría, considerar su centro de masas, y calcular los momentos de inercia y las componentes de las velocidades respecto a dichos ejes. De esa forma, sumando ambas energías, vamos a tener la energía total del cuerpo. En resumida síntesis, esto sería vamos a sacar el tema de la consideración que nos teníamos como el capítulo del sólido rígido en 3 dimensiones y las ecuaciones de la dinámica.
Por lo que, bueno, en función de esto, el punto, la unidad didáctica número 8 estaría finalizada, quedándonos a hacer un práctico, muy representativo. Van a ver cómo se utiliza todo esto. Es muy didáctico, muy bueno que lo hagan para que le encuentren la aplicación, estos conceptos que hemos visto en la teoría se aplican a una placa, en el caso del problema que se mueve por el impacto de un proyectil o cosas por el estilo. Entonces se pueden calcular hasta las reacciones de apoyo en función de las consideraciones que hemos venido haciendo. Lo que a mí me interesaría es que les quede bien en claro, en un sólido rígido en 3 dimensiones, la representación de lo que es el elipsoide de inercia y qué es lo que significa, desde el punto de vista dinámico, las consideraciones sobre los momentos de inercia principales y sobre los ejes principales de inercia. Son 2 variables, van muy ligadas una con otra, pero fíjense cómo son de suma utilidad para poder calcular, por ejemplo, lo que vimos recién en la última filmina, poder calcular la energía cinética de un cuerpo en rotación, ¿no es cierto? Va a ser necesario conocer el momento de inercia respecto a cada uno de los ejes principales y multiplicarlos por la componente de la velocidad respecto de rotación respecto de ese eje. Así que bueno, este tema, digamos, queda abierto, nos estaría faltando el práctico, lo haríamos la clase pasada y... Mañana arrancaríamos con el trabajo práctico. Faltaría el de dinámica y bueno, se lo puede mechar con dinámica en 3D. Mañana arrancaríamos con la dinámica y la semana que viene haríamos este que has dado ahora. Y creería que ya la semana que viene ya estaríamos terminando ya. Sí. Y vamos a ver cómo andamos. Y la otra semana, bueno, ya vemos el tema del parcial y eso. Pero creería que ya con eso estaría. Bueno. Bien, profe. Esto está todo subido ya. Esperen que voy a dejar de grabar.